Hola a todos, todas, bienvenidos a un nuevo vídeo de eficiencia. Seguimos con el estudio de la fotosíntesis y hoy le dedicamos a la fase oscura. Es la fase también llamada biosintética porque en ella se utiliza la energía y el poder reductor obtenido en la fase luminosa previa para poder sintetizar materia orgánica a partir de inorgánica. El ciclo que vamos a estudiar se conoce como ciclo de Calvin, una serie de reacciones que siguen las plantas C3, se llaman plantas C3, porque a esta vía se le conoce también como la vía C3 o vía de los tres carbonos, porque sus moléculas más importantes participantes tienen todas ellas tres carbonos, ¿no? El fosfoglicerato, el bifosfoglicerato, el gliceraldehído, como veremos en un momento. Ocurre en el estroma del cloroplasto, en células eucariotas, por supuesto. Si fuese una bacteria fotosintética, pues ocurriría en el citoplasma. Y vamos a comenzar el ciclo con 6 moléculas de ribulosa 1,5-bifosfato. La ribulosa 1,5-bifosfato va a sufrir una fijación de carbono, de dióxido de carbono atmosférico, o sea, vamos a utilizar 6 moléculas de CO2 de la atmósfera, que van a ser introducidas, una a cada molécula de ribulosa 1,5-bifosfato, por una enzima muy importante. Tiene nombre propio, la rubisco. Rubisco viene de ribulosa bifosfato carboxilasa oxidasa. Oxidasa. Porque tiene dos funciones. Tiene una función carboxilasa, o de carboxilación o de fijación del dióxido de carbono. De hecho, a esta primera parte de la ruta, porque ya sabéis que a mí me gustan los ciclos, o las rutas metabólicas en general, dividirlas en partes, para que la comprensión y el estudio sea más fácil. Y la memorización. Esta primera, que voy a poner en negro, se le llama fase de carboxilación. Y la protagonista, como digo, es la rubisco, que es la que fija ese dióxido atmosférico y lo une a la ribulosa bifosfato. Tiene otra función oxidasa que la veremos más adelante. Se conoce como el proceso que realiza como fotorespiración cuando hay mucho oxígeno, pero bueno, eso correspondería a otro vídeo. Ahora nos quedamos con su función carboxilasa. Quedan transformadas esas 6 moléculas en otras 6 de un compuesto altamente inestable, de una vida media muy corta, compuesto de 6 carbonos, como digo, es muy inestable. Es un arabinitol y rápidamente va a hidratarse, de modo que de un modo espontáneo, va a extinguirse cada una de esas moléculas de 6 carbonos en moléculas de 3 carbonos. En concreto va a dar lugar a 12 moléculas de 3-fosfoglicerato. Ese 3-fosfoglicerato nos marcaría el final de esa primera fase de carboxilación. Y comenzaríamos ahora con la fase a la que llamo de reducción. De reducción porque se va a utilizar el ATP y el NADPH obtenido en la fase luminosa para reducir los gliceratos y aumentar su energía. En un primer lugar, actúa una quinasa. Ya sabéis que las quinasas gestionan grupos fosfatos de los ATP. En concreto, esta quinasa, esta fosfoglicerato quinasa, utiliza 12 ATPs, que lo introduce un grupo fosfato alto energético, los transforma en ADP, y nosotros vamos a tener 12 moléculas, ahora de 1,3-bifosfato, o bifosfo, perdón, 1,3-bifosfoglicerato. Bien. El bifosfoglicerato va a ser ahora, por acción de una deshidrogenasa, que también actuaba en glucólisis, a una gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa.
que lo que hace es que 2NADPH los transforma en 12 NADP+, y también pierden cada una de sus moléculas un grupo fosfato, como tendríamos 12 grupos fosfato que salen de la ruta, para obtener 12 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. De gliceraldehído 3-fosfato. Lo que pasa es que según necesidades de la célula van a poder isomerarse con facilidad en otra molécula muy importante y conocida, que es la dihidroxiacetona fosfato. Esto lo hace una isomerasa. Y esa dihidroxiacetona fosfato puede a su vez ser transformada en gliceraldehído. En concreto, en este ciclo de Calvin nosotros vamos a necesitar 7 moléculas de gliceraldehído y 5 moléculas de dihidroxiacetona fosfato. Y aquí vamos a dividir la ruta o el ciclo en dos vías. Una primera vía, que le vamos a llamar una vía de formación de exosas. Formación de exosas porque aquí ya vamos a obtener ese resultado neto que es la obtención de una nueva exosa. A partir que procede, por supuesto, de esos dióxidos de carbono que fueron fijados en un primer momento. Y las moléculas que vamos a utilizar van a ser 3 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, por un lado, y otras 3 moléculas de dihidroxiacetona fosfato. Ahora, fijaros bien, con la acción primero de una aldolasa, que las une para dar lugar a fructosa 1,6-bifosfato, y posteriormente o inmediatamente actúa una fosfatasa que quita un grupo fosfato a cada una de las moléculas. Aquí se han formado 3 de fructosa 1,6-bifosfato por la acción de la aldolasa. La fosfatasa le quita un grupo fosfato a cada una de esas moléculas. Y resultan 3 moléculas de fructosa 6-fosfato. Bien. De esas 3 moléculas de fructosa 6-fosfato, una sería nuestro resultado neto, que puede ser transformada por una isomerasa en glucosa 6-fosfato, y con ella pues producir, por ejemplo, o unirla a la reserva de almidón de la célula, o puede entrar la fructosa 6-fosfato directamente en el ciclo de glucólisis, por ejemplo, ¿no? Pero esta ya sería un resultado neto, como digo, que proceden los carbonos de esa glucosa o de esa fructosa, proceden de esas 6 moléculas de dióxido de carbono atmosférico que fueron fijadas al inicio del ciclo por la Rubisco. Bien. Por un lado, esa fase o esa vía de formación de exosas, una primera vía. Y ahora una segunda, a la que le vamos a llamar fase de regeneración, porque lo que busca es regenerar esa ribulosa 1,5-bifosfato para volver a tenerla para iniciar el ciclo. Luego, esta segunda vía, que lo vamos a poner por aquí, por ejemplo, sería de la fase de regeneración. Lo que hace es que utiliza las moléculas restantes, que serían en este caso 4 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, más 2 moléculas de dihidroxiacetona fosfato, más las 2 moléculas que nos quedan de fructosa 6-fosfato, todas ellas juntas, todas ellas en conjunto, a través de una serie de reacciones, de reorganizaciones de átomos, porque claro, tened en cuenta que a partir de triosas de una exosa vamos a tener que reorganizar los átomos para obtener una pentosa. Ahí lo que van a actuar van a ser principalmente aldolasas, van a actuar también transcetolasas
Y también alguna que otra fosfatasa porque tiene que quitar grupo fosfato. Y van a ir sucediéndose una serie de compuestos. Vamos a tener glúcidos de 4 carbonos, tetrosas, vamos a tener heptosas y finalmente las pentosas, nuestra ribulosa, como digo, en una serie de reordenaciones. Si os interesa ver cómo ocurre esto, que no es tan importante dentro del ciclo, pero bueno, pues meternos en más profundidad en la bioquímica del ciclo, ¿no? Pues puedo dedicarle, si queréis, o si me lo pedís, otro vídeo. Pero en principio con esto es más que suficiente. Y quedarnos que a partir de esas reorganizaciones vamos a obtener finalmente 6 moléculas de ribulosa 5-fosfato. Esa ribulosa 5-fosfato aún necesita de una activación, porque fijaros que aquí tiene 2 grupos fosfato, de una activación con ATP, 6 ATP, que van a darle ese fosfato alto energético, quedan transformados en ADP, y obtenemos de esa ribulosa 5-fosfato una ribulosa 1,5-bifosfato que puede de nuevo entrar en el ciclo. Esto lo realiza una quinasa, una ribulosa 5-fosfato quinasa. Bueno, pues eso es todo. Tenemos el ciclo claramente dividido en estas fases. Tenemos estas 2 vías que las he separado para para que lo veáis más claro, cómo hemos tenido esta glucosa 6-fosfato como rendimiento neto del ciclo y luego cómo hemos utilizado el resto de moléculas para regenerar la ribulosa 1,5-fosfato.